Eres mi fuerza y mi sostén, el gran tesoro que busqué. Tú eres mi todo. Siempre te busco con fervor, con humildad me rindo a ti. Tú eres mi todo. Cristo, Hijo de Dios, digno eres tú. Cristo, Hijo de Dios, digno eres tú. Tomaste mi pena y mi cruz, resucitaste con poder. Tú eres mi todo. Mas cuando débil yo estoy, mi corazón vacío está. Tú eres mi todo. Cristo, Hijo de Dios, digno eres tú. Cristo, Hijo de Dios, digno eres tú. Cristo, Hijo de Dios, digno eres tú. Cristo, Hijo de Dios, digno Muy buenos días, hermanos. Es un gozo poder nuevamente abrir la palabra del Señor y escuchar lo que Dios tiene para nuestras vidas en esta mañana. ¿Sí? Siempre vamos a comenzar mostrando este cuadrito, esta gráfica que le va a mostrar ahora el hermano César, para que la idea es meterle en su cabeza cómo estamos bosquejando el libro de Timoteo. Ahí está, ¿no es cierto? Segunda de Timoteo, lo resumimos en 4 palabras. ¿Recuerda? Reténla, enséñala, permanece, predícala. Esto tiene que estar metido en su cabeza y de esta forma usted va a tener bosquejado absolutamente el libro de Timoteo y va a entender qué es lo que dice cada uno de los capítulos del libro de Timoteo. Comenzamos diciendo hace 2 semanas atrás y enseñando, ¿no es cierto?, acerca de este libro. Hablamos acerca de el primer pasaje ahí ubicado en 1 Timoteo 1 al 11, donde Pablo saludaba a Timoteo, hacía una pequeña introducción, ¿no es cierto?, presentándose y saludando a su hijo amado Timoteo. Luego agradece por la vida de Timoteo y finalmente, ¿qué es lo que hace? Ahí va a aparecer, exhorta a Timoteo a 3 cosas. Primero lo exhorta a, ayúdame César, pasa nomás, avivar el fuego, a ser valiente y a no avergonzarse, ¿sí? Pablo está alentando a Timoteo, está alentándolo a que él tiene un don espiritual que debe mantenerlo activo, debe estar trabajando para el Señor, ser valiente en medio de situaciones difíciles. El mismo Pablo, recuerde, estaba preso ahí en Roma, estaba preso esperando su muerte por predicar el Evangelio. Y Pablo lo anima a eso, a ser valiente, a no avergonzarse de la palabra del Señor. Él le dice, ¿no es cierto?, sé valiente, esfuérzate, recordando las palabras que ya muchos años Dios le había dicho a Josué, cuando estaba Josué comenzando su ministerio después de la muerte de Moisés. ¿Recuerda el pasaje? Luego, la semana pasada,
hablamos acerca del mensaje central que el apóstol Pablo está mostrando a Timoteo que debe llevar adelante, el Evangelio, el poder de Dios, el Evangelio, el poder de Dios. Y a través de este mensaje, él le mostró dos cosas. El Evangelio, lo que quiere hacer, o Dios lo que quiere hacer en nuestras vidas, es manifestar primero la salvación. Dice el versículo 9, quien nos ha salvado, nos ha llamado con un llamamiento santo, no según nuestras obras. También le dice que frente a esa salvación nosotros debemos o disfrutamos de la presencia de Dios. Recuerda el versículo 10, y ahora ha sido manifestada por la aparición de nuestro Salvador, Cristo, viviendo con nosotros, Dios con nosotros, viviendo aquí en este mundo. Él estuvo 33 años caminando entre nosotros hasta que llegó a la cruz. La cruz no fue un accidente. El niño que nació allí en Belén, nació sabiendo que su vida iba a terminar en una cruz, porque el plan de Dios estaba predeterminado. ¿Recuerdan que hablamos? Dios lo preparó desde la fundación del mundo, desde el comienzo, desde el principio. Antes que Dios diga, sea la luz, dijo, sea la cruz. ¿Recuerdan esa frase que citamos? Y también, ¿no es cierto?, nos entrega la responsabilidad, o le entrega la responsabilidad a Timoteo. Nosotros tenemos este mensaje y hemos recibido la misión, hemos sido comisionados por Dios para entregar este mensaje, para comunicar este mensaje a este mundo. Pablo dice, por el cual yo fui constituido, fui nombrado por Dios, predicador, apóstol y maestro. Hoy vamos a continuar ahí leyendo a partir del versículo 12. Fíjense que dice la Escritura, por lo cual también sufro estas cosas, pero no me avergüenzo porque yo sé en quién he creído y estoy convencido que es poderoso para guardar mi depósito hasta aquel día. Retén la norma de las sanas palabras que has oído de mí en la fe, el amor en Cristo Jesús. Guarda mediante el Espíritu Santo que habita en nosotros el tesoro que te ha sido encomendado. Ya sabes esto, que todos los que están en Asia me han vuelto la espalda, entre los cuales están Figelo y Hermógenes. Conceda el Señor misericordia a la casa de Onesífero, porque muchas veces me dio refrigerio y no se avergonzó de mis cadenas. Antes bien, cuando estuvo en Roma me buscó con afán y me halló. Que el Señor le conceda hallar misericordia del Señor en aquel día. Además, los servicios que prestó en Éfeso, tú lo sabes mejor. Pablo está volviendo en cierta forma en este instante en su argumento al versículo 8. Versículos 9 y 10 y 11 le habló de este mensaje que tenemos, ¿sí? El efecto que produce el mensaje en nosotros, nos salva, ¿sí? Y la responsabilidad que entrega este mensaje a cada uno de nosotros, nos hace predicadores de este mensaje. Pero Pablo retoma nuevamente su argumento, el argumento que estaba teniendo en el versículo 8. Recuerda, en el versículo 8 Pablo le había dicho a Timoteo, por tanto no te avergüences del testimonio de nuestro Señor, ni de mí, prisionero suyo. Pablo estaba exhortando a Timoteo a que no sea vergonzoso, que no sea tímido respecto a estas cosas, respecto a él y respecto al mensaje. Y es por eso que Pablo, para alentar a Timoteo en esta verdad, en la verdad de no ser tímido, no tener vergüenza de lo que él tiene que hacer, le presenta tres ejemplos. Tres ejemplos. Dos ejemplos positivos y uno negativo. Y Pablo hace como un sándwich aquí. Vamos a ver, ¿no es cierto? Como él presenta un ejemplo positivo, el negativo y el positivo, para terminar en un aspecto positivo, podríamos decir, ¿no es cierto? Entonces, viendo este pasaje, vamos a analizar primero que nada el ejemplo de Pablo. El ejemplo de Pablo. Obviamente un ejemplo positivo, ¿no es cierto? Versículos 12 al 14, Pablo comienza diciendo, por lo cual también sufro estas cosas. Por lo cual también sufro estas cosas. ¿A qué se está refiriendo con estas cosas? A lo que había dicho antes. Él estaba preso, ¿sí? Recuerden, estaba en una cárcel en Roma.
Y obviamente estar en una cárcel no era nada simple. No era que Pablo estaba de vacaciones ahí descansando un rato, estaba en una cárcel oscura, fría, húmeda, sufriendo necesidades, quizás pasando hambre, sed. Y él dice, sufro estas cosas es las que él sufre. Fíjense, pero, él marca un pero, ¿no es cierto? Estoy pasando todo esto, no es agradable, lo estoy sufriendo, ¿pero qué? Pero no me avergüenzo, pero no me avergüenzo. Pablo tenía esta idea y estaba trayendo esta idea central en esta línea argumentativa, ¿no es cierto? Es, a pesar de lo que estoy sufriendo, a pesar de lo que vamos a sufrir en este mundo, no debemos sentir vergüenza. Recuerde que para el mundo, para las personas no creyentes, Pablo estaba preso. ¿Y quiénes son los que están presos? Los delincuentes, los malhechores. Una persona no está presa porque simplemente iba caminando por la calle, sino que porque algo hizo o porque sospechan por último que hizo algo. Pablo había sido llevado a Roma, ¿nos recuerdan que les hablamos un poquito de esto, ¿no es cierto? Él apeló al César cuando estaba siendo perseguido en Israel, como ciudadano romano apeló a César y pidió un juicio justo porque estaba siendo acusado injustamente. En su primera prisión, que es la que nos muestra Hechos capítulo 28, él estuvo detenido en una casa con arresto domiciliario y ahí podía recibir visitas de personas y estaban alentándolo, animándolo, ahí él escribió algunas cartas también, pero estamos en presencia ahora de un segundo encarcelamiento, y esta vez ya Pablo está en una cárcel. Más adelante él va a decir que ya está esperando su muerte. Ya había sido, ¿no es cierto? Su sentencia había sido mencionada ya y había sido condenado a muerte. Ahora, como un ciudadano romano, él no podía ser llevado inmediatamente a la muerte, sino que tenía que haber un juicio. Y seguro que Pablo ya había pasado por ese juicio, en el cual él había sido denostado, ¿no es cierto? Él había sido acusado falsamente y había sido perseguido. Entonces él estaba sufriendo todas estas cosas y llega a este punto a decir, yo también sufro estas cosas, pero no me avergüenzo. No es simplemente que Pablo dice, yo no me avergüenzo porque yo soy súper valiente, soy un súper hombre, acá está mi pecho, yo soy superior a todos. No, fíjense qué es lo que continúa diciendo. La razón por la cual él no se avergonzaba era porque yo sé en quién he creído. Yo sé en quién he creído. Paremos ahí, porque Pablo dice una verdad maravillosa en este texto. Pero fíjense, él dice yo sé. Y utiliza esta palabra, ¿no es cierto? La palabra oída, que significa este conocimiento pleno. El conocimiento que le llegó de parte de Dios. El conocimiento que le llegó por la experiencia vivida, por haber visto el actuar de Dios. No es el conocimiento que llega por haber estudiado un libro, sino que es el conocimiento por ver, por experimentar a Dios. Y en este conocimiento que él experimenta, al ver a Dios actuando en su vida y actuando a través de su vida, él dice, yo sé en quién he creído. Hay otra, la versión de la Reina Valera dice, yo sé a quién he creído. Querido, ambas cosas es lo mismo. Yo sé en quién he creído en Jesucristo, el Salvador, quien me da el poder para resistir en medio de las tribulaciones. Pablo lo enseña en todas sus cartas. Pero también yo sé a quién he creído, que significa, ¿no es cierto?, que es su palabra la que nos guía. Yo sé a quién he creído y yo sé qué he creído.
Qué maravilloso, ¿no es cierto?, que Pablo abarca todo esto en una sola frase. En esta frase que Dios me enseña con la experiencia, con el actuar diario, con su manifestación diaria en nuestras vidas, pero también Dios me enseña a través de este libro, a través de su palabra, hablando a nuestros corazones. Yo sé que he creído, yo sé a quién he creído. Y dice, para mostrar que conoce a Dios, él dice, fíjense, y estoy convencido de que es poderoso para guardar mi depósito hasta aquel día. Él estaba convencido, su mente estaba totalmente de acuerdo a lo que él estaba creyendo. Lo que yo estudié, lo que yo aprendí por la palabra de Dios es exactamente lo mismo que he vivido. Y esto hace que mi mente me lleve a un punto. Estoy totalmente convencido de que Dios es poderoso, de que el Señor es poderoso. Él estaba totalmente persuadido de esto, de que es poderoso. ¿Para qué? Fíjese, para guardar mi depósito hasta aquel día. Es importante recalcar esto porque después Pablo le dice a Timoteo que guarde algo, ¿sí? Que guarde algo, él como persona, y lo vamos a ver más adelante. Pero ahora él está hablando de Jesús, de Dios mismo, ¿no es cierto? Dios todopoderoso, Jesús, el poderoso que es capaz de guardar mi depósito. Y usted sabe lo que es un depósito, ¿no es cierto? Antes, cuando uno iba al banco, porque ahora ya casi no es necesario ir al banco, ¿sí? Pero en los tiempos de antes, cuando uno iba al banco, ¿no es cierto?, llevaba su dinero y lo entregaba al banco. ¿Y qué hacía ahí? ¿Cómo se llamaba eso? Un depósito, ¿sí? Estaba guardando un tesoro que tenía. Y este depósito quedaba ahí guardado, protegido, ¿no es cierto?, en una caja fuerte por el banco. Y sí, ¿cierto?, le pasaba algo a ese dinero, llegaban los ladrones y lo robaban, ¿no es cierto?, el banco tenía que hacerse responsable por ese dinero que uno había depositado ahí, había guardado. Es exactamente la misma idea que nos quiere presentar el apóstol Pablo. Yo hice un depósito, guardé un tesoro, lo puse bajo la custodia de Dios mismo. Él es poderoso, absolutamente poderoso para guardarlo, para protegerlo. ¿De qué está hablando el apóstol Pablo? Sin duda que él está hablando de su vida, de su vida, de su salvación eterna. Yo hice mi depósito, yo puse mi vida en las manos de Dios. Puede verlo en las cartas de Pablo. Constantemente él está diciendo esto. Yo confié a Dios mi vida, le entregué mi vida, mi tesoro, mi depósito está ahí en sus manos. Él es poderoso para guardarlo. ¿Y hasta cuándo? Dice Pablo, dice hasta aquel día. Sin duda está hablando acerca de la salvación, porque nosotros sabemos que caminamos en este mundo por fe. Y por fe nosotros decimos que somos salvos, aquellos que hemos aceptado a Cristo como el Salvador de nuestras vidas, que hemos creído, que hemos recibido el regalo de la salvación por gracia, no por lo que nosotros hemos hecho. ¿Sí? Y ese día, cuando el Señor nos venga a buscar, cuando nos reunamos con Él cara a cara, nuestra salvación va a ser consumada. ¿No le emociona a usted pensar en esto, hermano? A mí me corre un frío por la espalda al pensar ese maravilloso día en que yo me encuentre con mi Salvador y diga, mi salvación ha sido consumada. Dios me guardó hasta el final, hasta aquel día. ¡Qué maravilloso! Dios es poderoso. Y en el Evangelio de Juan, el Señor Jesucristo dice, Dios nos tiene en su mano y Él nos guarda.
y nada, nada ni nadie nos puede arrebatar de la mano de mi Padre, dice el Señor Jesucristo. Dios te guarda. Tú hiciste un depósito por la fe, entregaste tu vida al Señor, tu salvación. Él te tiene guardado, Él te tiene protegido porque es poderoso. Nada ni nadie te puede sacar de su mano. Y algún día, espero que pronto, hermanos, el Señor nos va a decir a la casa, vamos al hogar. Y allí le veremos cara a cara. Y allí estaremos frente a Él. Y el Señor nos va a llamar a rendir cuentas por nuestros actos. Y espero que al final de ese rendir cuentas, el Señor nos diga, bien, buen siervo fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Entra el gozo de tu Señor. Qué maravilloso, ¿no es cierto? Que el apóstol Pablo dice, yo no me avergüenzo, me pueden hacer lo que quieran, me quieren matar, mátenme. Si yo estoy seguro en Cristo, Él es poderoso, Él es más grande que el imperio, Él es más grande que el Nerón mismo. Dios me tiene guardado. Yo hice mi depósito y aquel día Dios me manifestará su amor, su gloria, su misericordia. ¡Wow! Impresionante, ¿no? Impresionante pensar estas maravillas. Y frente a esta verdad, el apóstol Pablo vuelve a mirar a Timoteo y le entrega dos regalitos, le podría decir yo, ¿no es cierto? Dos regalitos, dos alientos, dos mandatos que le pide. Fíjese, primero le dice, retén la norma de las sanas palabras que has oído de mí en la fe y el amor en Cristo Jesús. Timoteo, estamos en este mundo. ¿Cuál es tu labor? ¿Cuál es tu labor? Retén. Y ahí estamos, ¿no? La primera palabra que queremos destacar en el capítulo 1, ¿no es cierto? ¿Qué significa esto? Retener. Significa sostener, significa mantener, significa guardar. Y ahí sí el Señor nos entrega algo para que nosotros lo protejamos, lo guardemos. Y fíjate, le dice, retén la norma de las sanas palabras. Esa palabra norma es una palabra bien, bien interesante. ¿Sí? La palabra norma que aparece ahí es la palabra que nosotros utilizamos o que podría traducirse como bosquejo, como un ejemplo a seguir. Yo sé que hay algunas maestras entre nosotros que trabajan en la educación, ¿cierto? Y algunas trabajan con niños pequeños o han trabajado con niños pequeños. Por ejemplo, la Juanita trabajó con niños pequeños, ¿sí? Chiquitos. Y seguro que un par de veces ella, mientras le mandaba tarea a los niños, le decía, tienen que dibujar la letra A. ¿Y qué hacía? La dibujaba con puntitos, ¿no es cierto? La letra A, ¿sí? Y el niño, ¿qué tenía que hacer? Unir esos puntitos con una línea, ¿no es cierto? Y ahí queda dibujada la línea A. Cuando Pablo le dice a Timoteo, guarda la norma, sigue el bosquejo, le está diciendo, sigue el ejemplo que te estoy dando. Es la misma palabra que utiliza ahí en el libro, en la primera carta. Fíjense, capítulo 1 de 1 Timoteo, el versículo 16 dice, sin embargo, por esto hallé misericordia para que en mí, como el primero Jesucristo, demostrara toda su paciencia como un ejemplo. Esa es la misma palabra que utiliza allí en la segunda carta y es traducida para nosotros como norma. Pablo le dice, retén el ejemplo que te estoy dando. Yo estoy sufriendo. Estoy preso por el Evangelio de Cristo, pero tú tienes una responsabilidad. Seguir el ejemplo, seguir el bosquejo, seguir lo que yo te dejé. Fíjate, lo que has oído de mí. Pablo no estaba para inventar, Timoteo no tenía que inventar nada. Tal como nosotros, queridos, hoy
Dios me libre, ¿sí? Y yo sé que el pastor Jensen inmediatamente me bajaría del púlpito si yo empezara a inventar cosas nuevas de aquí. No tenemos nada nuevo que inventar, queridos. Aquí está la verdad. Estas son las sanas palabras que tenemos que predicar. Estas son las sanas palabras que tenemos que enseñar. No hay nada nuevo para aprender. Es solo seguir el ejemplo. Es solo seguir la norma. Solo seguir el bosquejo. Enseñar la palabra de Dios significa ir al libro. Significa escuchar las enseñanzas del Señor. Significa escuchar las enseñanzas de los apóstoles y comunicarlas. Y comunicarlas. Por eso es que Pablo le dice, retén la norma de las sanas palabras que de mí has oído en fe. Y esta palabra la podríamos traducir, ¿no es cierto?, más literalmente como fidelidad. ¿Sí? Sé fiel a lo que escuchaste. Como les decía antes, no inventes, querido, no inventes. Aquí está todo. Y si yo me atengo con fidelidad a lo que estoy enseñando la palabra de Dios, y eso es lo que voy a enseñar, y nada más ni nada menos que eso. Con fidelidad. Con fidelidad. Pero también con amor. ¿Sí? Esa es una norma importante para seguir. La verdad dicha con amor. No estamos para comunicar el mensaje de otra forma que no sea el mensaje del amor de Dios, con amor a este mundo. Y eso es lo que marca la diferencia. Querido, retén la norma, sigue el ejemplo, sigue el bosquejo, no te apartes. Esta es la línea que hay que seguir y seguimos esa línea. El ser fieles a eso y enseñar la verdad con amor. Sigue el apóstol diciendo, guarda mediante el Espíritu Santo que habita en nosotros el tesoro que te ha sido encomendado. Fíjense, es como que Pablo utiliza casi un juego de palabras aquí, ¿no es cierto? Está hablando de guardar. Él dijo antes, Dios es poderoso para guardar mi depósito. Le dice a Timoteo, guarda la norma, sigue la norma. Y ahora dice que Dios es poderoso para guardar mi depósito. ¿Sí? Guarda mediante el Espíritu que habita en nosotros el tesoro que te ha sido encomendado. Antes Dios guardaba, ahora yo tengo que guardar. Este tesoro que te ha sido encomendado. Y este tesoro que Dios nos encomendó, ¿cuál es? Pablo se lo dijo antes a Timoteo, ¿no es cierto? El mensaje del Evangelio. El mensaje del Evangelio que Dios nos entregó para que nosotros lo compartamos a este mundo. Fíjate, siguiendo el hilo de esto, Dios te salvó. Dios guarda tu vida, ¿sí? Dios te promete la salvación. Dios es poderoso para sostener tu salvación y nada te hará perder tu salvación. Dios te entrega el mensaje. Guárdalo. Guárdalo. Comunícalo con fidelidad. Comunícalo con fidelidad. Atesóralo. Que nada te haga cambiar este mensaje. Que nada te haga cambiar ni una pequeña, ni una coma, ni una tilde, dice la Escritura, de este mensaje. Ahora uno puede pensar, pero a mí me fue entregado este mensaje, yo soy débil. Dios dice, no te preocupes. Dios sabe que entregó este mensaje a vasos de barro, dice Pablo. Es por eso que Dios nos entrega su Espíritu Santo. Y dice, fíjate, guarda mediante el Espíritu Santo que habita en nosotros. Si no tiene que ver con nuestro poder, no tiene que ver con nuestras capacidades,
tiene que ver con el poder de Dios. Dios es el poderoso. Dios es el que nos da las capacidades a través de los dones del Espíritu. Y te das cuenta que nada depende de nosotros. Nada es de nosotros. Todo es de Dios. Todo es entregado por Dios. Dios te da un trabajo, pero como conoce mis limitaciones, me da el poder para hacer ese trabajo. Me da la energía para realizar esa labor. Dios es poderoso. Pablo se presenta como el ejemplo. Yo sufro por la causa de Cristo. Yo fui fiel. Yo entregué el mensaje. Ahora te corresponde a ti seguir haciéndolo. Pero Pablo también presenta el mal ejemplo. El mal ejemplo. El ejemplo de estos dos hombres que él los llama Figelo y Hermógenes. Fíjense, versículo 15. Ya sabes esto, que todos los que están en Asia me han vuelto la espalda, entre los cuales está Figelo y Hermógenes. Qué triste es escuchar estas palabras, ¿no es cierto? Pablo estaba prisionero. Pablo había seguido un proceso judicial, ¿no? Habían seguido un proceso judicial en contra del apóstol Pablo, en el cual él podía defenderse, él tenía un abogado, tenía que presentarse ante un juez. Recuerden que Pablo era un ciudadano romano y podía hacer, o tenía el derecho a hacer esto, ¿cierto? Ser juzgado como ciudadano romano y seguir el derecho romano. Él tenía que presentarse ante una corte. Había jueces, ¿no es cierto?, y tenían que juzgar, valga la redundancia, el caso. Y Pablo podía presentar testigos a su favor, tal como los acusadores presentaban testigos. Pero fíjense, cuando Pablo se enfrentó al juez, miró a su alrededor y ¿qué vio? Vio esto: cero, nadie. Dice, los que están en Asia, o fíjense, todos los que están en Asia me han vuelto la espalda. Recuerde que Asia en esa época no es lo que nosotros hoy consideramos como Asia, ¿sí? Asia era una provincia romana que está ubicada en lo que hoy podríamos llamar Turquía, en esa zona, la región de Turquía. Que, fíjense, Juan, en su carta, en su última carta, la de Apocalipsis, lo que nosotros llamamos Apocalipsis, él escribe su carta a las iglesias de Asia. En el capítulo 1 de Apocalipsis dice Juan, versículo 4, las 7 iglesias que están en Asia. Y después, en el versículo 11 dice, escribe en un libro lo que ves y envíalo a las 7 iglesias, las que están en Asia: Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardis, Filadelfia y Laodicea. Esas eran las iglesias de Asia. Y Pablo dice, ninguno de esas 7 iglesias estuvo a mi lado. Todos me volvieron la espalda. Todos me volvieron la espalda. Qué triste, ¿no? Qué triste es pensar que el trabajo que él realizó ahí en esa zona, vino a su alrededor y no había nadie. Él pone como ejemplo a estos dos hombres, Figelo y Hermógenes. ¿Sabe que la Biblia no habla nada más acerca de estos hombres? No los menciona nunca más. Pero sí aparecen en este versículo. Cuando Pablo le había dicho a Timoteo, Timoteo, no te avergüences. Cuando él dice, yo no siento vergüenza, presenta a estos dos hombres que sí sintieron vergüenza, que se avergonzaron de Pablo, que no fueron capaces de estar junto a él, que no fueron capaces cuando tuvieron la oportunidad de estar junto a él, en la cárcel, en un juicio, donde sea. ¿Qué hicieron? Se fueron para su casa. Dijeron, no, yo no lo conozco. Ahora,
es importante, hermano, entender que sí, nosotros servimos al Señor y esperamos del Señor las recompensas. Mi primera prioridad es servir al Señor. Y como consecuencia de ese servicio al Señor, sirvo a las personas. Pero qué maravilloso es, hermano, que usted, si tiene la oportunidad, se ponga al lado de los siervos de Dios. Les anime, les aliente. Porque es triste cuando uno está pasando por una dificultad, por sufrimiento, dice el apóstol Pablo, mirar a su alrededor y no ver a nadie. Qué triste, ¿no? Qué triste. Sin embargo, el apóstol Pablo dice, ellos me volvieron la espalda. Y ellos quedaron aquí y hoy, casi 2000 años atrás, lo leemos y pensamos, oye, qué traicioneros de estos hombres. Quizás disfrutaron del haber escuchado al apóstol Pablo, disfrutaron de las enseñanzas, de la bendición que fue para sus vidas. Pero cuando el apóstol Pablo necesitó de ellos, se fueron. Pero el apóstol Pablo no se queda ahí en eso, ¿sí? Sino que el apóstol Pablo quiere destacar un ejemplo más, un buen ejemplo más. Fíjense el versículo 16, conceda al Señor misericordia a la casa de Onesífero, porque muchas veces me dio refugio y no se avergonzó de mis cadenas. Antes bien, cuando estuvo en Roma me buscó con afán y me halló. Que el Señor le conceda ya misericordia del Señor en aquel día. Además, los servicios que prestó en Éfeso, tú lo sabes mejor. Ahí está el ejemplo de Onesífero. El ejemplo de un hombre que sí estuvo con Pablo. Fíjense, dice el Señor, conceda el Señor dé misericordia a este hombre. Y lo interesante es, fíjense que el apóstol Pablo menciona, el Señor conceda al Señor, misericordia a la casa de Onesífero. Y después cuando él ya se está despidiendo al final de su carta, en el capítulo 4 y en el versículo 19, él dice, saluda a Prisca y Aquila y a la casa de Onesífero. ¿Sabe por qué? Él reconocía no solamente el esfuerzo de este hombre, sino el esfuerzo de toda una familia detrás de una persona. Porque él dice que muchas veces me dio refrigerio y no se avergonzó. Antes bien, cuando estuve en Roma, me buscó con afán y me halló. Él fue capaz de viajar desde Éfeso a Roma. Viajó desde Éfeso a Roma para ver al apóstol, para buscarlo. Ahora, eso conlleva no solo un esfuerzo personal, querido, sino que conlleva un esfuerzo familiar. Porque no es como ahora que tú puedes tomar un avión, ¿no es cierto?, y llegar a Roma en unas horas, sino que en ese tiempo se necesitaban meses para viajar. Meses para ir, meses para volver. Entonces la familia también estaba haciendo un esfuerzo al dejar ir a este hombre. Seguro que la esposa de Onesífero era una mujer que amaba a Dios también. Y cuando Onesífero dice, quiero hacer algo por Pablo, ella inmediatamente empezó a prepararle la maleta sin decir nada más. O quizá al revés. Fue ella quien empezó a decirle, oye, One, si te vas a Roma a ver a Pablo, quizás necesita algo, porque las mujeres siempre ven un poquito más allá que los hombres, ¿sabes? Y esto tengo que reconocerlo, por lo menos en mi casa, ¿sí? Mi señora siempre está viendo las necesidades de las personas y siempre me está empujando en esto, ¿no? Y quizás, ¿no es cierto?, la señora de Onesífero le está diciendo, querido, a lo mejor el apóstol Pablo necesita algo, ¿por qué no le llevamos algo, ropa? Y está motivando. Entonces, por eso que Pablo menciona a esta gente, dice, a la casa
de Onesífero. Porque muchas veces dice, me dio refrigerio, y esta palabra me encanta. Esta palabra me encanta. Yo sé que hay muchos que viven, que nos están viendo así, que sí, tienen sangre caribeña, ¿sí? Que tienen la mayor capacidad de soportar el calor que nosotros. Pero cuando yo estuve en el Caribe, me amé el lugar, ¿no es cierto? Estoy en Cartagena, me encantó. Pero sí una cosa sufrí, el calor terrible. Y pues mientras estábamos caminando, recorriendo las calles de Cartagena, ¿no es cierto? Las gotitas caían de sudor. Lo que hacíamos era algo muy simple con mi esposa, ¿no es cierto? Era, entremos a ver alguna tienda, ¿sí? Entonces nos metíamos a una tienda y empezábamos a preguntar y a mirar, y a disfrutar del aire acondicionado. ¡Qué maravilla! ¿Cierto? Abrir la puerta no y sentir ese golpe de aire frío, fresco en la cara y quedarte ahí por lo menos 2, 3, 4 minutos para recobrar el aire. Claro que después teníamos que salir, ¿no es cierto? Cuando abría la puerta te pegaba el otro golpe, el calor. Pero ¿sabes qué? Cuando Pablo recibió la visita de Onesífero, era eso lo que él pensó. Uy, este aire fresco. Qué rico. Qué agradable. Qué hermoso. Eso era lo que significaba para Pablo recibir a Onesífero. Un aire refrescante. Trajiste refrigerio. Y no solo trajo refrigerio, dice que no se avergonzó de mis cadenas. Ahí tienes otro. Que no se avergonzó. ¿Te das cuenta del hilo conductual en todo este argumento, ¿no es cierto? No se avergonzó, sino que dice que fue a Roma y lo buscó con afán. Lo buscó con afán. Él fue un hombre diligente, recorrió las calles de Roma. Recuerdan, querido, que en ese día no se podía meter a internet. Vamos a ver, ¿no es cierto?, ¿dónde podemos encontrar Pablo? Recordamos las cárceles, ¿no es cierto? Y a veces nosotros hacemos esa búsqueda hoy. Qué agradable, ¿no es cierto? Estar sentado en el living de tu casa y vamos a buscar a tal persona. Uno empieza a buscar, ¿no es cierto?, a googlear. Googleamos lo más fácil, Pablo de Tarso. Y ahí, ¿no es cierto?, empiezan a aparecer las. No, él tuvo que recorrer a pie. Tuvo que ir cárcel por cárcel, lugar por lugar, preguntando, ¿está aquí Pablo? ¿Se encuentra acá? Y dice que lo hizo con afán, con denuedo. Buscó, hasta que lo halló. Hasta que lo halló. La solicitud que este hombre puso al cumplir la labor que se había propuesto. Por eso es que Pablo le agradece. Porque eso significó un esfuerzo para este hombre. Un esfuerzo. Por eso es que finalmente Pablo termina diciendo que el Señor le conceda el hallar misericordia del Señor. Esa frase es bien interesante también, ¿no es cierto? El Señor le concede hallar misericordia del Señor. ¿Quién concede hallar misericordia? Dios. Y ahí, ¿no es cierto?, ese primer Señor podría estar haciendo referencia a Dios mismo. Y la misericordia del Señor es la ejercida por Cristo, la ejecutada por el Señor. ¿Cuándo? Nuevamente Pablo nos traslada a aquel día. Aquel día cuando este hombre Onesífero esté frente a Dios y Dios le diga a Onesífero, venga para acá, vamos a ver tus obras. Aquí está, fíjate, recorriste por mucho tiempo Roma buscando a Pablo. Fuiste de bendición para su vida. Querido, Dios está viendo cada una de las cosas que nosotros hacemos. Y recuerda, Dios no es deudor de nadie. Si tú haces tu servicio, cumples tu servicio, honrando a Dios, glorificando a Dios, Dios aquel día te lo va a reconocer.
o lo hiciste para su gloria. Y Pablo está mirando al futuro, trasladándose a aquel día cuando Onesífero esté frente al Señor y el Señor le diga, como dijimos antes, bien, buen siervo y fiel. Honraste a Dios y honraste al siervo de Dios. Y no solo eso, fíjate que Pablo termina diciendo, además, los servicios que prestó en Éfeso, tú lo sabes mejor. Recuerda que en este instante Timoteo era el encargado de la obra ahí en Éfeso, ¿sí? Uno de los pastores ahí. Y dice, tú conoces a Onesífero. Tú sabes que él sirve a Dios y sirve a los hermanos. No era solo un siervo que estaba preocupado de la gente importante, comillas, ¿no es cierto? Sino que era una persona que servía a cualquier nivel, a cualquier persona, a quien tuviera necesidad. Solo basta, querido, estar con la mirada en alto y tener la capacidad de mirar a tu alrededor y ver las necesidades y dar un paso más frente a esas necesidades. Tenemos 3 ejemplos. El ejemplo de Pablo, un hombre que se mantuvo fiel pese a los sufrimientos. El ejemplo de Figelo y Hermógenes, hombres que no fueron capaces de enfrentar las dificultades, se avergonzaron. Pero tenemos el ejemplo de Onesífero, un hombre que no tuvo vergüenza y que accionó respecto a esta necesidad. Un hombre que tomó cartas en el asunto. Querido, quiero enfrentarte a una realidad. Todos nosotros aquí podemos ser ejemplos, somos ejemplos. Siempre hay alguien que te está mirando. Siempre hay alguien que te está observando para hacer lo que tú haces. Puede ser un buen ejemplo o puede ser un mal ejemplo. Pero ejemplo eres. Tú te dispones frente al Señor. Tú te dispones frente al Señor para ser un buen ejemplo o para ser un mal ejemplo. Si hoy tuviéramos que escribir una carta para que las futuras generaciones recuerden quién eres tú o quién fuiste en este mundo, ¿cómo sería recordado? ¿Como un buen ejemplo o como un mal ejemplo? Yo quiero motivarte a ser un buen ejemplo, a ser un hombre que no se avergüenza, una mujer que no se avergüenza del Evangelio, que no se avergüenza de los siervos de Dios, que está dispuesto a mirar a su alrededor y a servir a Dios, a servir a los hombres. Recuerden que somos puestos en este mundo para servirnos los unos a los otros. Oremos al Señor. Padre Celestial, te agradecemos por tu misericordia. Gracias, Señor, por tu palabra. Gracias por la verdad de ella. Ayúdanos, Señor, con todo nuestro corazón a poder retenerla, a poder buscar el hacer tu voluntad en todo momento, a honrarte, Señor, a ser obedientes a ella, a seguir el bosquejo claro, no apartarnos ni a diestra ni a siniestra, sino que ser fieles a tu palabra, a volver a nuestro alrededor, a ver las necesidades de nuestros hermanos y a poder actuar respecto a eso. Te honramos, Señor, te glorificamos. Gracias por tu palabra. Oramos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Que el Señor le bendiga, hermanos. Eres mi fuerza y mi sostén, el gran tesoro que busqué. Tú eres mi todo. Siempre te busco con fervor, con humildad me rindo a ti. Tú eres mi todo.
Tomaste mi pena y mi cruz, resucitaste con poder, tú eres mi todo. Mas cuando débil yo estoy, mi corazón vacío está, tú eres mi todo.